Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar del magnetismo. Estoy seguro que prácticamente cualquiera de nosotros alguna vez ha experimentado con algún tipo de imán. Por ejemplo, uno de los ejemplos más cotidianos que podemos encontrar del uso del imán se encuentra en las puertas de los refrigeradores, que gracias a ello se pueden mantener perfectamente sellados y con eso mejorar la eficiencia en el manejo del frío, ¿no? Y bueno, todos nosotros igual alguna vez hemos tenido en nuestras manos algún imán de cualquier tamaño con el que podemos atraer objetos metálicos y pues de alguna manera mantenerlos pegados, ¿no? Estos imanes provienen de un, una región llamada Magnesia. Bueno, en esta región fueron el primer lugar, digamos, en el que se tiene registro, al menos histórico, de la existencia de estas piedras que se atraían entre ellas. Por ello se les conoce como magnetos o como imanes. Estos imanes se pueden, o entre las características principales que tienen, es que siempre tienen dos polos. Uno que se le llama el polo norte y otro conocido como el polo sur. De manera que no importa la forma que tenga el imán o el tamaño, siempre van a existir estos dos polos. Eh, de hecho, los investigadores han intentado o se ha buscado en general durante toda la existencia de los imanes la consecución de un imán que sea que tenga un monopolo nada más, ya sea el norte o sur. Pero en realidad eso no existe, porque aun cuando tú rompas un imán a la mitad, esperando que un lado se quede el norte y el otro el sur, realmente creas dos imanes nuevos, cada uno con sus dos respectivos polos. Entre las propiedades del imán se encuentran las de atracción o repulsión de manera muy parecidas a las cargas. De manera que si nosotros intentamos unir dos polos nortes o dos polos sur, es decir, dos polos iguales, estos se van a repeler y va a ser imposible unirlos. Sin embargo, si nosotros intentamos unir un polo norte con un polo sur, enseguida se atraerán y quedarán unidos, ¿no? Estas líneas que ven dibujadas en el imán son las líneas del campo magnético. Si ustedes recordarán, una carga eléctrica puntual puede ser que solo tenga, más bien, solo tiene una línea recta que sale de cada carga. Y necesitaríamos una carga negativa o positiva, una carga del signo contrario, para que el campo o las líneas de campo eléctrico se dirijan hacia esa segunda carga. Sin embargo, en el caso de los imanes, las líneas del polo magnético siempre salen del polo norte y se dirigen al polo sur. De manera que siempre vamos a tener líneas, digamos, que se alejan al infinito o que vienen del infinito, pero al mismo tiempo vamos a tener líneas que salen del mismo imán y regresan hacia el otro lado del imán. Y la mayor concentración de líneas de campo magnético, como pueden observar, se encuentran en los extremos o en los polos del imán. Otra de las aplicaciones más conocidas del magnetismo es el uso de la brújula. Desde tiempos bastante antiguos, de hecho, se cree que la cultura china fue de las primeras civilizaciones que descubrió el uso de la brújula para la orientación terrestre. Dicha brújula consta de prácticamente una barra imantada, puede ser una aguja imantada o en general,
una barra de imán, cuyo polo norte se dirige siempre al norte terrestre y el polo sur de este imán se dirige precisamente al sur de la Tierra. Sin embargo, como dijimos, los polos opuestos se atraen. Luego entonces, si este polo norte de este imán está siendo atraído por el norte de la Tierra, significa que en el norte de la Tierra se encuentra el polo sur del campo magnético terrestre. Y en el sur, a su vez, se encuentra el polo norte del campo magnético terrestre. Este campo magnético realmente no se tiene muy clara o identificada la fuente para la creación. Al principio se pensaba que al tener un núcleo de hierro, este mineral realmente magnético era lo que producía la existencia de este campo magnético. Sin embargo, las temperaturas a las que se encuentra el hierro fundido impiden que se mantenga cualquier campo magnético. La teoría actual más aceptada es que tiene que ver con la velocidad de rotación de la Tierra. Al estar rotando la Tierra, se crean estos campos magnéticos por las diferencias de densidades y las diferencias de velocidad a la que gira cada, digamos, capa interna del núcleo terrestre. Entonces se crea este campo magnético que, además del uso que le dieron los humanos con la ayuda de la brújula, también es muy importante para la orientación de muchas especies animales que cuentan con órganos sensitivos a este campo magnético, tales como los salmones o las aves migratorias. Otra cosa que tenemos que saber acerca del campo magnético terrestre es que el norte magnético no digamos, encaja o se traslapa perfectamente con el norte geográfico. El norte geográfico y el sur geográfico se refieren al eje de rotación terrestre. Es decir, la Tierra gira alrededor del eje que une el norte y el sur geográfico. Sin embargo, el campo magnético está ligeramente desviado y esta desviación provoca que el sur magnético y el norte magnético se encuentren de alguna manera pues orientados de manera diferente al norte y al sur geométricos, lo que produce un efecto o un fenómeno de declinación magnética. Es decir, si yo estoy en esta parte del mundo, mi brújula va a apuntar directamente hacia el sur magnético, pero en una orientación que va a ser diferente a que si yo me encuentro más cerca de aquí. Si yo me encuentro aquí, mi brújula va a apuntar de manera más vertical que si yo me alejo del polo surmagnético. A esta diferencia en la orientación que sufre la brújula es lo que se conoce como declinación magnética. Al igual que con los campos eléctricos, es posible la creación de un campo magnético uniforme si logramos encontrar dos barras largas imantadas de tal manera que el polo norte de una barra esté enfrentado al polo sur de otra barra. Eso va a crear líneas magnéticas uniformes o campos magnéticos uniformes, excepto, de nueva cuenta, como en los campos eléctricos, cerca de los extremos de las barras magnéticas, donde automáticamente se van a crear campos magnéticos curvos. Esta propiedad también encuentra aplicaciones tal como en el campo eléctrico uniforme. Como recordarán, en el video con el que iniciamos este semestre acerca de Michael Faraday,
Él se dio cuenta que ya otros investigadores se habían dado cuenta que al hacer pasar una corriente eléctrica a lo largo de un conductor, este cable conductor generaba campos magnéticos. Y lo que hizo Faraday fue tratar de discernir cuál era la orientación de estos campos magnéticos. Si nosotros vemos estas brújulas y las, digamos, ponemos alrededor del campo o del cable que está generando el campo magnético, vamos a ver que estas se orientan de manera, digamos, perpendicular y se forma una especie de onda o de circunferencia que realmente es la distribución del campo magnético alrededor de un cable. Se generan círculos. Sin embargo, como dijimos y como podemos ver en las brújulas, realmente estos campos magnéticos se dirigen al revés, perdón, de cómo están las brújulas. Si la brújula apunta hacia el norte, hacia acá, realmente el norte del campo magnético está hacia el otro lado. ¿Ok? Hacia el sur de cómo están colocadas estas brújulas. Y esta dirección es como se está formando, o digamos, la dirección de flujo del campo magnético. ¿Cómo saber cuál es la dirección? Pues es relativamente sencillo con la regla de la mano derecha. Si uno hace pasar una corriente, recuerden que esta corriente es el movimiento de las cargas positivas. Si nosotros hacemos pasar una corriente y hacemos que nuestro pulgar apunte hacia donde se están moviendo las cargas positivas, si yo cierro la palma de la mano hacia donde apunten o hacia donde giren mis pulgares, es hacia donde está girando el campo magnético. ¿Okay? Por eso aquí podemos ver que estas líneas de campo indican cómo se está formando el campo magnético al hacer pasar una cierta intensidad de corriente a lo largo de este conductor. Esta propiedad va a encontrar aplicaciones muy interesantes y muy importantes para el desarrollo tecnológico pues, prácticamente de nuestra sociedad desde la revolución, poco después de la revolución industrial, cuando Michael Faraday más bien crea el primer motor eléctrico. Bueno, les veo en el siguiente video donde vamos a ampliar un poco más la información acerca del magnetismo. Muchas gracias por su atención.